Poner a grabar. Órale. Ok. Órale, yo lo paso. ¿Ya? Alguien que por favor lo lea. Procura con diligencia presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad también. Amén. Entonces lo que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo es que quiere que nosotros nos presentemos delante de Dios como obreros, pero que también manejamos con precisión la palabra de verdad, que la sabemos manejar, que sabemos cómo aplicar. Mire, hay varios estilos de predicación, les decía hace 8 días. Está la predicación textual, la predicación tópica, la predicación expositiva, está la predicación pastoral, pero un modelo apropiado para nosotros de cómo debe predicarse la palabra lo encontramos en la predicación expositiva. En la predicación expositiva porque la predicación expositiva nos lleva a mirar la palabra y esta predicación expositiva se puede mirar de dos formas. Usted lee un versículo y hacer un estudio versículo por versículo o de un capítulo entero o por temas. No quiere decir que uno sea más valioso que el otro o que uno esté equivocado. Si usted va a hablar del amor, pues busca varios versículos que hablen del amor, o si quiere tocar varios versículos seguidos que hablen del amor, pues puede tocar 1 Corintios 13. Pero la predicación expositiva, ¿cuál es? Es coger la Biblia y, como dice esta diapositiva, no importa cuántos versículos usa, con tal de que adecuadamente y exactamente lidie con el texto una vez que llega allí. Entonces debemos entender que Dios quiere que nos acerquemos a la palabra y que esa palabra sea una palabra que nosotros estudiamos. Deme un segundito. Entonces, uno simplemente no usa un versículo y después se lanza otra cosa. Hay algunas personas que dicen, como dicen 2 Corintios capítulo tal. Ay, hermanos, si ustedes vieron lo que dicen las noticias, entonces tocan un versículo y no dicen nada del versículo. Dios quiere que si nosotros nos vamos a leer un versículo, pues que hablemos del versículo que tocamos y que profundicemos en ese versículo. Ahora, hay una pregunta que vamos a responder hoy, en parte. ¿Cómo planear su predicación? Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué creen que es importante planear la predicación? ¿Por qué creen que es importante planear? ¿Quién me dice? Para prever antes de. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque así estamos preparados, porque muchas veces las personas con que uno les va a compartir la palabra le llegan a uno con preguntas que uno no, pues nunca las esperaba, entonces debemos estar siempre preparados. Sí. Bueno, es importante planear. Por organización. Por organización también, muy bien. Bueno, la Biblia nos dice en 2 Timoteo, el primer paso antes de comenzar, usted dice, ay, voy a predicar, voy a enseñarle a alguien de Dios. Lo primero es planear. Planear y planear tiene unos pasos que va a planear. Pero primero vamos a ver qué dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Quién quiere leerlo? Con voz fuerte, por favor. Timoteo 4:2. Predica la palabra. Tienes que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende y alienta con gran paciencia e instrucción cuidadosa. Amén. Ahí nos está mandando algo. ¿Cuál es el mandato? La primera frase. Predica la palabra. Ajá. Y miren lo que sigue. Ahí está el mandato. Y después nos dice, tienes que estar preparado.
Entonces, debemos preparar primero, planear la predicación para estar preparados. Dios no quiere que solamente demos la palabra por darla. Mire, yo creo que cuando usted lo invitan a comer, usted se da cuenta cuando alguien se esforzó preparando un plato o cuando lo hizo a última hora. Uno se da cuenta, no nos digamos mentiras. Uno dice, esto como que lo hizo de última hora. O uno se da cuenta cuando la persona se esforzó, cuando realmente le llevó tiempo preparar una cena. Uno se da cuenta, uy, esto le debió haber llevado trabajo. Lo mismo pasa con la predicación. La gente dice, uy, se nota que esta persona preparó, se nota que esta persona estudió la palabra, se esforzó por darnos buena alimentación. O también uno se da cuenta cuando la palabra es simplemente improvisada o hecha a última hora. ¿Cómo puede tener una buena salud si solamente come hamburguesas todo el tiempo? ¿Será que uno puede tener buena salud? No. Y la comida rápida nunca va a ser buena para nosotros los seres humanos. Lo mismo pasa con la comida espiritual, la comida rápida espiritual. ¿Cómo así la comida rápida espiritual? La comida que no ha sido preparada, que no ha sido planeada, que no ha habido un esfuerzo. Ninguna iglesia puede crecer con una dieta de solo sermones calentados en la cocina de microondas. Y eso es un jalón de orejas para los que a veces predicamos en los púlpitos, porque en ocasiones andamos muy ocupados en la obra del ministerio, pero a veces servimos mucho a las mesas, pero nos queda poco tiempo para sentarnos a orar y a preparar y a planear. Entonces, el predicar la palabra, el primer paso es que requiere planeación, requiere que estemos preparando. Yo he descubierto que cuando yo descuido la planeación y la preparación, la predicación no sale como debería salir y la congregación pierde. La congregación es la que pierde cuando no se prepara adecuadamente. Hay una creencia popular de algunas personas que creen que es espiritualidad la improvisación. ¿Y con qué me refiero? Que cogen la Biblia y dicen, hoy dejemos que obre el Espíritu Santo y que nos hable. Y abren la Biblia en cualquier hoja y empiezan a hablar. Y empiezan a hablar simplemente lo que dice ahí. Pero muchas veces esa improvisación no va primero acompañada de oración y no va acompañada de una planeación. Una cosa es si yo voy a hacer una visita y Dios me da una palabra para esa visita, a una cosa muy diferente si yo voy a hablar al pueblo de Dios y no preparo y no planeo lo que Dios quiere decir. Yo creo en absoluto que Dios quiere que nosotros planeemos la predicación de la palabra, pero el primer paso para planear la predicación de la palabra es a través de un ingrediente muy necesario y muy importante, que es la oración. Hay algunos predicadores que ni siquiera oran al predicar la palabra. Dios, ¿qué quieres para tu pueblo? Dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el que construye, en vano trabajan los constructores. Entonces, lo primero en la planeación de una predicación, ay, hermana, enseñe usted las damas. Listo, listo. ¿Qué hago? Cojo la Biblia y empiezo a pasar las hojas. No, hermano. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras manos, coger nuestras rodillas y doblarlas. Si usted no ora de rodillas, pues ore como sea, sentado, parado, pero ore. Es muy importante que nosotros oremos, porque si no oramos, muchas veces puede ser palabra de hombre y no palabra de Dios. Entonces, en la planeación, el primer ingrediente es la oración. ¿Por qué planear? Porque planear es bíblico. Planear es bíblico. Mire, Dios planeó en la creación, Él planeó la salvación, él tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios, yo puedo creer que cada uno de nosotros estuvo en la mente de Dios y Dios lo planeó. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús planeó su ministerio. Cuando uno lee en esos versículos, por ejemplo, en Lucas 4:43, dice que a Jesús le era necesario ir a tal lugar.
y Jesús haciendo su ministerio decía, debo ir a tal lugar. Cuando Pedro le dijo, Señor, que no te pase tal cosa, apártate de mí, Satanás, porque eres un obstáculo en el plan de Dios, lo que Dios ha planeado. Y vemos que en la vida de Jesús, Jesús no improvisaba, Jesús hacía cada cosa con un propósito porque Jesús tenía un plan. Jesús sabía que Dios también había planeado algo para él. Lo mismo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo planeaba, él decía, voy a ir a Roma, anhelo ir a España. Él ya tenía en mente algo planeado. Y dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 5, alguien que nos lo lea con voz fuerte allí. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los planes del diligente son una ventaja. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros seamos diligentes, aún en la predicación de la palabra, al dar el mensaje a otros. Entonces, eso de improvisar, eso de hacer las cosas a última hora, eso no es algo apropiado, porque Dios planeó, Jesús planeó, los apóstoles planearon y Dios quiere que nosotros también planeemos, pensemos, oremos primero y después pensemos. ¿Por qué es importante planear antes de la predicación? Porque primero, planear me ayuda a ofrecer una dieta balanceada. Dice la Biblia en Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus planes y tendrás éxito. Eso dice la nueva versión internacional. Entonces yo, antes de enseñar oro, Señor, esto es lo que tú quieres para tu pueblo. ¿Qué quieres darle a tu pueblo, Señor? ¿Cuál es la palabra tuya para el pueblo? Y en ocasiones, si no planeamos, podemos dar cualquier cosa que se nos viene a la mente o algo que se nos ocurrió a última hora, y eso no es una dieta balanceada, porque mientras las personas están necesitando algo sólido, usted les está dando algo líquido. Una segunda cosa es que planear me permite colectar material con mucha anticipación. ¿Y qué es eso de colectar material? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La tercera cosa es porque planear es un gran liberador de estrés. Mire, no hay cosa más incómoda que una persona que tiene una responsabilidad y no sabe por dónde empezar y no sabe qué hacer. Eso muchas veces, recuerdo una vez un compañero de obra y no había planeado lo que iba a hacer y estaba frente a la audiencia, frente a la iglesia. Y de repente llegó y me miró y me dijo, ¿me puede reemplazar un momentico? Porque es que tengo demasiados nervios y debo ir corriendo al baño. Esa persona estaba manejando un estrés terrible porque no había planeado. Obviamente podemos tener nervios, pero el hecho de planear nos va a dar seguridad delante de las personas que nos están escuchando. Entonces es importante que planeemos. Ahora, ¿dónde comienza la preparación de sus planes? ¿Dónde comienza esa preparación? Entonces, primero, como lo dijimos, en oración, ¿cierto? Y hay 3 precauciones que debemos tener al planear. Primero, tiene que ser hecho en oración, ya lo hablamos, encomienda al Señor y ahí tendrás éxito. Segundo, debe ser hecho con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque en ocasiones yo puedo estar planeando y el Señor me dice, no quiero que hagas eso. Le puedo contar una infinidad de veces en las cuales yo he estado planeando y empiezo a escribir lo que pienso que Dios ha dicho. ¿Y sabe qué pasa? Me toca hacer esto. Ah, Señor, pero yo ya tenía mucho avanzado. ¿Qué quieres tú que haga? Lo siento, hijo, pero no quiero que le des esto a tu pueblo. A mi pueblo, perdón. No quiero que le des esto a mi pueblo. Quiero que empieces de nuevo porque no quiero nada de eso. En muchas ocasiones Dios me ha mandado a votar lo que yo pensaba y eso es humildad, porque Dios quiere que yo me someta a Él. No que haga mi voluntad ni que diga lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y por último, envolver a otras personas en sus planes de mucha ayuda. ¿Qué dice Proverbios 15:22? Alguien que lo lea, por favor.
Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros tienen éxito. Ajá. Entonces es importante planear porque usted puede pedirle a otros que le ayuden. Hay veces uno es como Cuzumbo solo, ay Señor, ¿qué tienes para tu pueblo el próximo año? Y uno como pastor o los que van a ser líderes o son líderes, empiezan a pensar qué es lo que Dios quiere y no buscan ayuda. En ocasiones yo le pregunto, amor, voy a hablar de tal cosa, ¿tienes alguna idea? ¿Te gustaría de pronto aportar en algo? A veces le pregunto a alguno de los ancianos, tengo pensado, pienso que Dios va a dar, quiere hablar a su pueblo de este tema. ¿Tienen alguna idea? Le pregunto a los demás líderes de la iglesia y de pronto a veces pueden surgir algunas cosas. Por eso es importante planear. Ahora, ¿dónde comienza la preparación de sus planes? ¿Cómo empezar a preparar? ¿Cómo empezar a planear un sermón? Debemos empezar donde Jesús empezó. ¿Y cómo Jesús empezó? Sabiendo qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo o qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Es decir, el primer punto en la planeación es usted mirar cuáles son las necesidades. Esto le dirá sobre qué predicar. Es muy importante ese primer punto. ¿Alguien quiere leer el primer punto de nuevo? ¿Cuáles son sus qué? ¿Cuáles son sus necesidades? Esto le dirá sobre qué predicar. Sí. Y veamos por un momento por qué empezar donde Jesús empezó. Porque Jesús empezó en las necesidades de la gente. Jesús nunca rechazó a nadie. Siempre que alguien venía con alguna necesidad, Jesús le ayudaba, Jesús socorría. Porque en el fondo Jesús siempre sabía que cuando venían a él iba a proveer y ayudar en esa necesidad. La gente venía con ceguera física y Jesús proveía sanidad, pero además de sanidad, muchas veces les decía, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que además de una necesidad física, había una necesidad espiritual. Y debemos entender que cuando comencemos a planear, pensar en qué necesidades tiene la gente. Si usted le quiere hablar a su novia o a alguien que no es cristiano o alguien que no conoce de Dios, usted debe pensar qué necesidades tiene esa persona. ¿Por qué parte puedo comenzar que Dios supla esa necesidad y que esa persona vea que Dios provee y suple esas necesidades? Miren algo interesante acerca del ministerio de Jesús en cuanto a este tema. Lucas capítulo 4, versículo 18 nos dice acerca del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha señalado para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos quedarán libres, que sus opresores quedarán libres de sus opresores y que el tiempo del favor ha llegado. Entonces, en el primer sermón de Jesús, en esa agenda de predicación, lo que él tenía presente eran las necesidades de otros. Si ustedes miran todas las palabras que están ahí subrayadas, hablan de necesidad. La gente necesita buenas noticias, la gente necesita ser liberada, la gente necesita ver, la gente necesita quedar libre, la gente necesita el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahí Jesús está hablando de su ministerio. Entonces miren algo interesante de Jesús. Jesús siempre comenzaba con las necesidades de la gente. Entonces, si yo quiero empezar a planear una predicación, debo evaluar cuáles necesidades está teniendo la gente. Mira, a veces uno quiere enseñar a jóvenes, pero, les voy a hablar a los jóvenes acerca de la omnipresencia de Dios. A los jóvenes no les interesa mucho la omnipresencia de Dios. Eso es un tema, teológico y profundo. Ellos necesitan de pronto
al pensar en un joven, uno piensa qué necesidades tiene un joven. Un joven muchas veces tiene necesidad de afecto, un joven quiere ser sociable, necesita amigos o está buscando amigos. Entonces uno tiene que pensar a las personas que les voy a hablar qué necesidades están pasando. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios hace lo mismo que el Hijo en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, claramente enseñan e ilustran la verdad teológica de que Dios escoge revelarse a nosotros por medio de nuestras necesidades. Incluso sus nombres se revelaban con las necesidades de la gente. Por ejemplo, a los que necesitaban un milagro les dijo, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. A los que necesitaban consolación les dijo, mi nombre es Jehová Shalom, o sea, yo soy tu paz. A los que necesitaban salvación, él les dijo, mi nombre es Jehová Shikenu, que quiere decir, yo soy rectitud. Entonces, Dios siempre se ha manifestado a través del Padre y del Hijo, a través de las necesidades de la gente. Este punto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de planear. Ustedes tienen que pensar o evaluar qué necesidad tiene la persona para saber qué es lo que Dios le va a querer hablar. Ese punto es importante y clave para empezar una enseñanza. Una segunda cosa para empezar a planear es empezar donde la Biblia empieza. Dice Efesios 4:29, ¿quién quiere leerlo? Alguien que active el micrófono, por favor. Hablen solamente lo que es útil para edificar a otros según sus necesidades, para que puedan beneficiar a los que escuchan. Ajá. Me gusta como dice esta versión, porque nos está diciendo, a veces los predicadores hablamos tanto, pero mucho de lo que hablamos no sirve, lamentablemente. Y para los que enseñan a los niños o los que enseñan a otros, y yo que enseño, en ocasiones muchas de las palabras no sirven para nada. Y aquí el apóstol nos está diciendo, hablen solamente lo que es útil para edificar. Y noten de qué manera venimos hablando de que Dios se manifestó a través de su Hijo y también en el Antiguo Testamento pensando en las necesidades de las personas. Y aquí nos ratifica, hablen para edificar a otros según las necesidades, para que puedan beneficiar a los que escuchan. Entonces es importante que yo tenga en cuenta cuáles son las necesidades de las personas. Es muy clave saber cuáles son esas necesidades. ¿Cómo sé cuáles son las necesidades de las personas? Los problemas, qué problemas están atravesando, qué los estresa. El año pasado, si un predicador no habló a su congregación de que Dios era nuestro consuelo y nuestra ayuda en los momentos de tribulación, probablemente no sabía cuáles eran las necesidades de la congregación o incluso a los niños. Otra forma de saber las necesidades, qué retos están afrontando. Otra cosa que nos puede ayudar es cuáles son las heridas que tienen. Todos están sintiendo algún dolor por algo en algún momento de su vida. Entonces es importante uno como, ¿cuál es la herida que tiene esta persona? Otro cuestionamiento es cuáles son sus intereses, por qué asuntos están pasando, qué preocupaciones están afrontando. Todas esas preguntas debemos hacérnoslas cuando empezamos a planear una predicación, porque al responder a esas preguntas podemos apuntar a las necesidades de ellos. Cuando uno apunta a eso, al final de la predicación, tal vez muchas personas se acerquen y le digan, ¿sabe qué? Esa palabra yo la necesitaba. Dios me habló a través de usted, porque dijo exactamente por lo que yo estoy pasando. Hay un problema en la actualidad que se llama déficit de atención. Algunos niños, algunas personas lo tienen, pero hay algo más profundo que los seres humanos tenemos y es algo que se llama sistema reticular activador. Eso es algo científico, pero habla de que nosotros los seres humanos
solo prestamos atención a ciertas cosas. Si ustedes se dan cuenta en este momento donde se encuentran, pueden haber otros ruidos alrededor suyos. Puede usted estar viviendo cerca de una avenida y estar pitando un carro en este momento, pero usted lo ignora. Pero de repente en nosotros hay algo que capta nuestro interés. Usted puede estar pensando en alguna cosa por allá, pero de repente hubo algo y usted empieza a mirar. ¿De qué está hablando? Uy, eso está interesante. ¿Cómo lograr que la gente se interese en lo que nosotros estamos hablando? Pues hay 3 cosas que captan la atención de las personas y eso es importante que lo tengamos en cuenta. 3 cosas que captan la atención de las personas. Primero, las cosas que son importantes. Aquí dice, quedó mal escrito, pero es las cosas que valoramos, las cosas que son importantes y las cosas que valoramos. Eso capta nuestra atención. Si usted a alguien le va a hablar de algo que para usted es valioso, va a captar la atención de esa persona. Una segunda cosa son las inusuales o novedosas o diferentes. Uno, por ejemplo, escucha a esos youtubers famosos de acá de Colombia y uno dice, bueno, esa mujer es para Colombia, pues, ¿qué tiene de interesante? Pero uno la escucha hablar y habla diferente a todo el mundo, con un chillido y todo. Habla, uno dice, uy, esta mujer, ¿qué? Pero sabe que habla diferente a todo el mundo. Hay otros que dicen, no, ese hombre de la liendra, ¿qué le ven a ese muchacho, ese flacuchento? ¿Qué le ven? Sabe que es diferente a los demás. Entonces, una cosa que capta la atención de las personas, primero, es hablar de algo que para ellos es valioso. Segundo, algo que sea diferente. Las personas más famosas en la actualidad no es porque tengan un talento, porque canten bonito o porque tengan un talento innato. ¿Sabe por qué son famosos ahora? Porque son diferentes. Y una tercera cosa que capta la atención de las personas es las cosas que nos amenazan. Cuando nos hablan de algo que nos cause pánico o, perdón, algo que sea una amenaza para nosotros, eso va a captar muchas veces nuestra atención. Entonces, cuando compartamos de Jesús, debemos mostrar la importancia y el valor del evangelio a la gente. No creo en un evangelio basado en el miedo. Es que si usted no acepta a Jesús, se va para el infierno, porque tarde o temprano, como les dije hace 8 días, se les va a pasar el miedo y ya no van a querer seguir. Pero cuando usted le muestra a la gente lo importante del evangelio y qué diferencia hace en la vida, ahora se ha puesto en la misma onda de algo que la gente le va a interesar. Entonces debemos mostrar la palabra de Dios como algo interesante, como algo valioso, como algo que puede cambiar sus vidas, como algo que es diferente a lo que ellos han visto. Eso es lo que nos ayuda a que el evangelio sea diferente. Ahora, una pregunta importante. Bueno, ¿y yo cómo sé cuáles son las necesidades de Julano? ¿Cómo sé cuáles serán las necesidades de las personas que les voy a hablar? Pues primero hablar con ellos y escucharlos. Usted debe, antes de hablar, y a veces queremos hablar mucho y no que los demás hablen, primero debemos escucharlos. Y para escucharlos debemos tener un diálogo y hacer preguntas. Cuando los escuchamos sabemos cuáles van a ser sus necesidades y dónde Cristo puede actuar. Entonces es importante, si usted va a enseñar a alguien, primero debe escucharlo. Haga preguntas. Piense profundamente en el perfil de la congregación. No todas las iglesias son iguales o no todas las personas son iguales a las que uno les va a hablar. Por ejemplo, la iglesia aquí en Medellín es una iglesia con muchas familias jóvenes, parejas jóvenes, más no tiene muchos jóvenes solteros. Sí tiene muchas familias, parejas con hijos jóvenes y también tienen algunas personas de edad. No somos muy fuertes con jóvenes solteros. Entonces, si yo voy a predicar este domingo acerca a jóvenes solteros, pues no voy a ser muy eficiente porque no hay muchos. Puedo bendecir a 4 o 5. Pero la idea es siempre pensar a la audiencia en la que voy a hablar.
Observe lo que está pasando en la sociedad y en la cultura. Ay, no, a mí se me ocurre hablar de este tema porque es que a mí me fascina hablar de este tema, ¿no? Usted tiene que escuchar qué está pasando. Ah, en este momento estamos atravesando una pandemia. Pues dentro de lo que debemos hablarle a la gente, debemos hablarle de la pandemia, pero de qué manera Dios puede actuar en medio de la dificultad y en medio de la pandemia. Entonces quiero hacer un recorderis para ver que no estoy hablando mucho y no están captando o de pronto no está quedando en nuestra mente este punto tan importante. Cuando vamos a comenzar un sermón, ¿cuál es el primer paso? ¿Quién me dice? Planear. Planear. Excelente. Muy bien, Rocío. Planear. Y dentro de la planeación, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me da un punto de la planeación? El primer punto. Oración. 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 Excelente. El segundo paso después de orar, ¿cuál sería? Hecho con humildad. Sí, hacerlo con, bueno, esos son pasos de por qué planear. Pero después de orar, debo ir a otro paso. ¿Pensar en qué? ¿En cuáles son las? Empezar donde Jesús. ¿Cómo? Ese. ¿Cuáles son las necesidades? Ajá. Entonces, orar y pensar en cuáles son las necesidades de la gente a la que le voy a hablar. Y si no sé cuáles son las necesidades, pues pedirle a Dios. Hay cosas que todo el mundo tiene en común que pueden ser necesidades. Ahora, ya que he orado y sé cuáles son las necesidades, debo ir a un tercer paso dentro de la planeación. Y ese tercer paso ya nos lleva un poquito a algo que algunos quieren, y es investigar. ¿Investigar qué? ¿Cómo así uno para hablarles a otros tiene que investigar? Sí. La primera cosa que debo hacer es recolectar los versículos de la Biblia. Entonces ahí es donde debo empezar a buscar. Ay, bueno, ya descubrí que la mayor necesidad que está teniendo estos niños a los que les voy a hablar es que son niños que viven en un entorno donde el papá es un borracho, donde muchas veces hay abandono. Entonces son niños que muchas veces se sienten desprotegidos, se sienten poco amados. Entonces voy a buscar versículos en la Biblia que hablen del amor, que Dios les ama, que Dios les cuida, que Dios quiere estar con ellos. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de este tema en particular? Entonces empiezo a buscar versículos, pero en este caso debo tener cuidado de los versículos que busco, porque si por lo menos yo voy a hablar del amor y busco, ¿en dónde puedo buscar? En una concordancia. Para los que no saben qué es una concordancia, es como un diccionario de versículos bíblicos. Por ejemplo, les puedo recomendar la página miconcordancia.com. Discúlpenme un momento que acabó una interferencia. Entonces, miconcordancia.com es una página donde ustedes pueden, les voy a mostrar un ejemplo rápidamente. Ustedes van a hablar del amor. Entonces buscan miconcordancia.com ahí y ustedes ya saben que ese es el tema. Voy a compartirles acá pantalla. Ustedes ya saben que ese es el tema del cual ya saben que la necesidad mayor de los niños a los que les van a hablar es el amor, entonces ponen amor y aquí ponen buscar. Si ustedes quieren de un libro específico de la Biblia o de un capítulo de un determinado libro, entonces le dan buscar. Aquí va a haber búsqueda sencilla o búsqueda por palabras. Es más importante búsqueda por palabras porque se refiere solo a amor. Aquí es importante que tengamos cuidado porque nos va a dar una cantidad impresionante de versículos que hablan de amor. Y cuando no usamos un versículo apropiado que esté en el contexto, hay un dicho que decían algunos predicadores que un versículo fuera de contexto es un pretexto. Y eso se refiere a que muchas personas cogen un versículo que no tiene nada que ver. Por ejemplo,
Ay, yo en esa concordancia me dice, y Sansón amó a Dalila. Ay, yo voy a enseñarle entonces que acerca del amor, de la manera en que Sansón amó a Dalila. Y el amor de Sansón hacia Dalila fue un amor equivocado, porque primero que todo era un yugo desigual. No era un verdadero amor. Había un interés de parte de Dalila hacia Sansón. Entonces ese versículo yo tengo que entender cuál es el contexto del pasaje que estoy leyendo. ¿Y qué es el contexto? Es decir, leer toda la historia, si es necesario todo el capítulo del texto que voy a enseñar. ¿Realmente ese pasaje habla de amor o habla de un engaño? Es muy importante esta parte del contexto. ¿Qué dice antes y qué dice después? Bueno, muy bien. Denme un segundito aquí. Entonces, en esto de la investigación es averiguar cuál es el contexto. A ver. Listo. La siguiente cosa dice, más vale que sepa el contexto de cada versículo del que va a hablar, pero no tiene que explicar el contexto de cada versículo del que habla. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas personas empiezan a predicar y dicen, bueno, y Moisés hizo esto porque estaba en Egipto, y empiezan a hablar de todo el contexto histórico y profundo de lo que significaba que Moisés estuviera por allá en Egipto. ¿Y sabe qué pasa? La gente empieza a decirle que sí a todo lo que está diciendo el predicador, pero no porque esté de acuerdo, sino porque se están durmiendo. Y podemos dedicar mucho tiempo a hablar del contexto, de por qué Moisés hizo esto y esto otro, y la gente necesita saber qué es lo que Dios tiene para ellos, de qué manera Dios les puede ayudar. Entonces, no necesariamente usted debe hablar del contexto de un pasaje, pero usted sí debe saber el contexto del pasaje. Y con esto de contexto quiero repetir qué se estaba viviendo en ese momento. ¿En qué época? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué Sansón estaba actuando de esa manera? Entonces, para eso debo leer el antes y el después. Es muy importante esta parte. Bueno, denme un segundito. Voy a compartir aquí de nuevo la diapositiva. Esto del contexto van a tener la primera tarea para el próximo jueves. Y van a elegir un versículo entre alguno de estos dos. Mateo 18:20 o Filipenses 4:13. Pueden elegir cualquiera de ellos, el que más les llame la atención. Pero cuando lo elijan, tienen que mirar todo el contexto. ¿Cuál es el contexto de Mateo 18:20? Mateo 18, del 15 al 22. Ese es todo el contexto de ese pasaje. ¿Por qué Mateo está diciendo eso en el versículo 20? Para eso tengo que leer los versículos que están antes y los versículos que están después. O si deciden, Filipenses 4:13, que es muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que lo usamos mucho. Hermano, ánimo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Papá, perdí el partido. Tranquilo, mijito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Dios quiere que sepamos de qué manera debemos usar ese pasaje. Y para eso debemos entender el contexto. Y el contexto está entre el versículo 10 y el versículo 20. Entonces deben leer todo el versículo 10 y el versículo 20. ¿Qué es la tarea? Leer el versículo, leer todo el contexto y dar una pequeña explicación de qué quiere decir ese versículo. Yo creo que ese versículo quiere decir esto porque el contexto habla de esto, algo corto. No sé si hay alguna pregunta de esta tarea. Sí, sí, buenas noches para todos, hermanos y hermanas. Buenas noches, Janet. Yo quisiera hacer una pregunta. Cuando vamos a leer el versículo, por ejemplo, Mateo 18:20, y su merced dice que debemos leer el antes,
yo realmente, yo siempre lo hago, ¿no? Yo siempre me leo, pero un versículo antes o 2 versículos antes, y después me leo después del versículo 2 o 3 versículos después. Pero realmente uno desde cuántos versículos atrás debería entrar a hacer la lectura para tener una mayor comprensión del contexto del versículo que vamos a realizar o que vamos a leer y tener esa claridad. Eso es muy buena pregunta, Janet, gracias. Generalmente hay unos títulos. Esos títulos en las Biblias, en la mayoría de las Biblias hay unos títulos. Esos títulos no estaban originalmente, o sea, los escritores de la Biblia no pusieron esos títulos, como tampoco pusieron los capítulos ni los versículos. Esos solo los añadieron después para que pudiésemos entender la Biblia. Pero generalmente nos ayudan mucho los títulos. Entonces yo estoy en la mitad, yo quiero estudiar este versículo, pero entonces debo ir hasta donde está el primer título, el primer título antes de ese versículo. Entonces voy hasta ese título y leo hasta donde termina y empieza otro título. Porque los títulos son una guía temática. No siempre apuntaron de la mejor manera en poner los títulos, pero puede ser una guía. Otra guía puede ser el capítulo entero. Si usted tiene suficiente tiempo, le aconsejaría que leyera todo el capítulo. Si no, lea solamente todo el párrafo que está bajo la cobertura de ese título. No sé si me hice entender. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo en mi Biblia, dice, ¿quién es el mayor? Que es el título principal desde el capítulo 18. Y luego, si me voy para antes del versículo, que es el 20, hay como subtítulo, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Sin embargo, cuando no logro entender eso, yo leo, que es lo que tú estás manifestando, antes del capítulo 18 y que está el título, ¿quién es el mayor? Ahí dice, por ejemplo, acá, 18, versículo 1 al 20, dice, en este capítulo aparece el cuarto discurso de Jesús a Mateo. Versículo 1:35, veas el interior 3, aquí Jesús da instrucciones para el pueblo del nuevo pacto, es decir, su iglesia inicialmente, él muestra quién es el más importante en el reino de los cielos y advierte que no se debe apreciar a ninguno de los pequeñitos, no se debe, despreciar a ninguno de los pequeñitos que creen en él. Yo casi siempre, cuando no logro entender eso, siempre me voy a ese contexto que está ahí establecido antes de iniciar el capítulo 18, el versículo primero del capítulo 18. Si es así Muy lo bien, que tú... Sí, Janet, así es la idea. Les doy un ejemplo. Yo quiero estudiar el contexto del versículo 15 que estoy negreando aquí. ¿Cuál sería el contexto? Pues el contexto iría hasta el primer título, Luminares en el mundo. Entonces leo todo el contexto, que sería todo esto que estoy negreando, hasta el título, hasta donde termina, hasta acá. Todo esto de aquí para arriba sería el contexto, desde acá hasta el siguiente título, hasta aquí donde dice Timoteo y Epafrodito. Si aún yo tengo suficiente tiempo y quiero leer todo el capítulo, es importante leerlo. Sobre todo en las partes que son narrativas. Narrativa se refiere a historias. En uno de los videos que les voy a enviar en el transcurso de este curso voy a hablar del género narrativo, porque la Biblia también está escrita por géneros literarios y es importante que entendamos cuál es el género literario para entender muy bien. En este caso aquí no hay narrativo. Aquí está usando otro género que es más bien un género informativo. Y en este caso les aconsejo que lo usen más bien la metodología de los títulos. Es muy importante esa parte. Bueno, nos quedan 8 minutos. Voy a darles unos tips más en cuanto a eso. Sí, Pastor Freddy, ¿me hace favor y me regala el contexto de Mateo y la cita de Mateo de la tarea? Gracias. Yo se las paso ahorita en el grupo. Les mando una imagen con la tarea. Voy a usar estos últimos 7 versículos, estos 7 minutos para darles unos tips más. Ya les había hablado de dónde encontrar
de pronto que hable de un tema en la Biblia, donde encuentro que hable del amor, donde encuentro que hable de la paz. Entonces, un buen lugar es la página que les dije, miconcordancia.com, es muy importante. Otra forma de encontrar versículos muchas veces es memorizar textos bíblicos. Si usted va a enseñar a otros, tenga el hábito de memorizar textos, porque no siempre va a tener concordancia. O si supongamos usted está visitando a alguien y le hacen una pregunta, ve, pero yo cómo tengo paz. Ay, venga, me presta el computador que necesito meterme a miconcordancia.com para ver algo sobre la paz. No, es importante que usted también aprenda versículos bíblicos de memoria, tenga el hábito, y si quiere realmente ser una persona, un mensajero de Dios, lo reto a que aprenda mínimo un versículo semanal de memoria, porque eso le va a ser más versátil con la palabra de Dios. No siempre usted va a tener la oportunidad de acudir a una concordancia. Y en ocasiones Dios va a traer palabra de repente y usted la paz. Y recuerda que el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Bueno, el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vienen versículos a la mente con el pasaje bíblico, no solo lo que dice, sino el pasaje bíblico. Es muy importante. Esto en cuanto a, recuerden que estamos hablando en la preparación de qué textos bíblicos y cómo encontrar los versículos que necesito. Pastor Freddy, quisiera hacer una apreciación. Sí, Janet. Por ejemplo, quizás muchos no sabemos leer la Biblia, o no es que no la sepamos leer, quizás, o una buena interpretación frente a un versículo, por decir. ¿Por qué quiero hacer esta apreciación, hermanas y hermanos y pastor? Porque muchas veces nos agilizamos o nos adelantamos a leer un versículo porque hay una tarea, por X y motivo que se nos quiera presentar, o porque se me vino a la memoria, o porque alguien me la solicitó, o porque el pastor me la solicitó, o eso. Pero muchas veces yo quiero hacer una apreciación es muy en cuanto a los puntos, las comas, las preguntas, porque el no saber hacer una puntuación, una coma, una pregunta, podemos confundir lo que nos está diciendo ahí, porque a veces tú puedes decir muchas cosas, pero era una pregunta y uno la confundió y ya dejó de ser pregunta. ¿Sí me entienden lo que te quiero decir? Entonces, frente a eso, quiero hacerte esa apreciación porque a veces la gente confunde, o sea, puede Dios hablar de una manera y la gente, y yo lo digo porque he escuchado pastores, apóstoles, he escuchado hermanos de la iglesia y yo digo, pero eso no era lo que decía Dios ahí, porque nos adelantamos a leer tan rápido que no nos detenemos a mirar realmente la profundidad por cada palabra que hay dentro de ese versículo. ¿Qué era lo que realmente Dios quería hablarnos? Eso, Pastor Freddy. Esa parte de Janet es muy importante, la vamos a ver un poquito la próxima semana de aprender a leer, porque en ocasiones podemos leer una pregunta y creemos que es una afirmación. ¿Robará el hombre a Dios? Eso es en forma de pregunta. Y si uno no lo lee en forma de pregunta, uno cree, ¿robará el hombre a Dios? Ah, puedo robar a Dios, pero no es una pregunta. Sí, esa es otra. Dice, y ustedes me han robado porque no me han dado lo que deberían darme. Entonces es muy importante. Recuerde que en esta parte estamos en planeación, hablando de algunos puntos, y hay unas cositas rápidas que les quiero dar en estos 4 minutos que faltan, 5 minutos, acerca de la planeación. Ya hemos hablado de orar, hemos hablado de buscar versículos, hemos hablado de investigar. Antes de buscar los versículos, pues debo investigar qué necesidades tienen las personas que les voy a hablar, buscar los versículos. Y otro punto importante es empezar a investigar. ¿Investigar qué? Pues ya investigué los versículos, pero ¿qué más puedo investigar? Aquí les quiero decir rápidamente acerca de algunas cosas que son importantes. Bueno, un segundo que aquí se abrió algo que no. Listo, ya. ¿Qué investigo? Además de lo que ya hice, ya oré, ya sé qué necesidades tiene la gente, ya sé qué versículos voy a usar. Pues además de esto, debo buscar frases. Voy a hablar de la paz. Busco frases que hablen de la paz. Hay veces es importante no solamente afirmarlo con la palabra de Dios, sino personas famosas que hablaron.
acerca de la paz. Albert Einstein dijo esto, o fulano de tal dijo esto. También busco artículos. Es importante que no solamente nos limitemos a la Biblia, sino que busquemos artículos, a veces leamos noticias, a veces leamos, escuchemos noticias, es importante, no todo el tiempo, pero sí nos ayudan. Buscar en libros, buscar sermones también es importante, pero no, ese sermón de ese hermanito me pareció tan bueno, voy a decir todo al pie de la letra. Hay algunos que en ocasiones nos podemos sentir tentados porque nos gustó tanto el sermón. Pero, ¿por qué sermones? Porque usted va a hablar de la paz, o va a hablar del amor, o va a hablar de algún tema en específico. El escuchar lo que otros hermanos dicen del tema. De pronto, si dice algo fuera de contexto, pues obviamente escudriñarlo todo, retener lo bueno, pero pueden surgir algunas ideas. ¿Dónde más puedo investigar? En también ilustraciones. ¿Y de qué manera puedo ilustrar este principio que Jesús da acá? Una historia. A mí me mandan al WhatsApp, cada semana me mandan como unas ilustraciones muy chéveres, que se llama La Dosis Diaria, y el hombre siempre cuenta historias, y hay veces me gustó esa historia, la voy a aplicar para el sermón de septiembre, que voy a hablar de tal tema, porque me pareció muy bonita, entonces la anoto y la tengo ahí pendiente para cuando llegue el momento de usarla en el sermón. Algunas páginas donde ustedes también pueden ayudarse para un tema, aquifrases.com, ustedes ahí abren y escriben amor. Entonces, personas que hablaron del amor, de pronto a algunas les puede servir. También otra página, recursosteológicos.com, tienen algunos artículos de los cuales ustedes pueden ser edificados sobre algún tema en el cual quieran profundizar. Una última cosa, ya para terminar. Después de que ya he investigado, ya busqué frases, ya sé qué versículos voy a usar, ya ¿me escuchan? Esa es la alarma de que ya hay que terminar. Entre una llamada. Bueno, ¿qué ordeno? Ordeno toda la información que tengo. Ya tengo los versículos, tengo por allá una frase de alguien famoso que me pareció buena, tengo una ilustración buena, tengo una experiencia que alguien me contó. Entonces cojo todo ese material y empiezo a ordenar, porque de pronto en ocasiones puedo tener muchos versículos. Tengo como 40 versículos que hablan del amor. ¿Qué hago con todo esto? Entonces busco versículos. Estos dos dicen casi lo mismo. Entonces no voy a usar este y voy a usar este. Busco temas que se repiten en los versículos. Este versículo también repite esto en este. Pues ¿para qué voy a usar dos que digan lo mismo? A no ser que quiera enfatizar en ese tema y decir, mira, es que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, dicen esto mismo. Dios quiere que usted ame, porque aquí lo dice en el Antiguo y acá en el Nuevo, a no ser que usted quiera enfatizar. Pero si usted va a hablar de dos versículos que digan lo mismo, pues de pronto va a invertir tiempo de su enseñanza en algo que no es necesario, dos versículos que hablen del mismo tema. Entonces, seleccionar los que sean apropiados. Por último, al texto debo hacerle preguntas, y eso me va a ayudar un poquito en el contexto, y pongan atención porque esto va a ser también parte de la tarea. 6 preguntas periodísticas. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Y cómo lo dice? Esas 6 preguntas siempre es importante que las leamos, que las respondamos para entender el contexto. Entonces, no solamente leer qué dijo antes y qué dijo después, sino quién está hablando ahí. Porque si usted no entiende quién está hablando, en ocasiones puede hablar un necio. Una persona le dijo a Pablo algo,
Y uno puede pensar que eso que está diciendo ese hombre es un mandato de Dios, y no, es una persona necia la que está hablando ahí, no es ningún apóstol. Entonces, ¿quién lo está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo dijo? Ah, lo dijo cuando estaban predicando en Atenas, o lo dijo cuando estaban en la cárcel, o lo dijo en Jerusalén, lo dijo en el templo. ¿Dónde lo dijo? Ah, bueno, el lugar, el templo. ¿Por qué dijo esto? Ah, porque le hicieron tal pregunta. ¿Y de qué manera lo dijo? Ah, lo dijo efusivamente, lo dijo en forma de regaño. La tarea habla de que ustedes van a coger un texto, Mateo 18 o Filipenses 4. Entonces, parte de la tarea es leer el contexto, pero además responder las 6 preguntas periodísticas. No es muy larga la tarea, es más bien corta. Háganla con tiempo e investiguen, y vamos a tener la oportunidad de compartirla y revisarla la próxima semana. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos avanzando poquito a poco. La semana pasada aprendimos el propósito de la predicación, por qué la predicación, por qué quiere Dios que prediquemos. Hoy aprendimos el antes de la predicación, cómo prepararnos. Prepararnos en oración, prepararnos planeando, investigando, investigando primero qué necesidades hay, qué versículos sirven para esa necesidad, recolectando material, mirando en revistas, mirando los noticieros, mirando, investigando, buscando ilustraciones, buscando frases, buscando todo lo que me pueda servir. Recolecto toda esa información y la empiezo a anotar. ¿Listo? Entonces, la próxima semana ya entramos un poquito más profundo. Pues ya tengo toda la información, ya tengo todas esas cosas. Ahora, ¿qué hago con todo eso? ¿De qué manera? Y de qué manera entiendo, ¿qué hago cuando no entiendo algo en la Biblia? De eso vamos a hablar la próxima semana. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Voy a quedarme con el grupo 2 para la revisión de la tarea, pero antes voy a tener 2 minuticos más por si quedó alguna pregunta o alguna duda del tema de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces les agradezco a todos por la asistencia. Si quedó de todas maneras alguna incógnita, yo voy a mandarles la tarea al grupo de WhatsApp. Recuerden, eligen en alguno de esos 2 textos, leer el contexto, no son más de 10 versículos, y contestar las 6 preguntas periodísticas. Esta semana, al igual que la semana pasada, les voy a enviar un video que ustedes deben ver de 4 o 5 minutos y contestar 2 preguntas de ese video. La próxima semana empezamos a ver géneros literarios a través de los videos. Entonces esto se empieza a poner más emocionante y cada vez más bueno, porque vamos a ahondar en cosas muy especiales de la palabra de Dios y de cómo compartir el mensaje. Bueno, Dios les bendiga. Me voy a quedar solamente con los del grupo 2 en este momento, pero antes voy a pedirle a Diana que nos dirijan una oración para terminar. ¿Puedes activar el micrófono, por favor? Sí. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento tan especial, Señor, que nos has regalado, en el cual tu Santo Espíritu ha estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por disponer nuestros corazones para aprender cada día más de ti y así poder cumplir con el propósito que tú nos encomendaste, que es salvar vidas. Padre bendito, ponemos esta noche en tus manos cada uno de este grupo que está acá, Señor. Dales una noche bendecida, bendice sus hogares. Señor bendito, que todo lo que tengamos que terminar de hacer, Señor, sea dirigido y bendecido por ti, Señor. Gracias, Señor, por todos nosotros, por la vida de cada uno de ellos. Gracias por este conocimiento que nos diste hoy. Y te damos gracias, Padre bendito, en esta noche, en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Diana. Bueno, un saludo a todos los del grupo 1. Qué bueno que estuvieron puntualitos. Nos vemos la próxima semana. Si tienen preguntas ahí por el interno pueden hacerlas. Dios los bendiga. Me quedo con los del grupo 2. Que estén muy bien. Dios les bendiga.
Hasta luego.